Hola de nuevo a este curso de HTML5. En este caso vamos a hablar de lo que son las listas. Estas son muy importantes pues para muchas situaciones. Sobre todo nos van a ser muy útiles cuando más adelante querramos generar menús. Pero en un primer momento pues nos van a servir para, como dice su nombre, generar un listado de elementos. Lo más importante a revisar aquí sería definir si lo que yo quiero hacer es que tengan cierto orden, cierta numeración o cierta identificación, o simplemente quiero enlistarlo sin importar exactamente que tengan algún número o algo así. Ahorita tenemos en este caso este archivo, que entonces cuando lo veo en el navegador pues me está poniendo esta información. Noten que aunque yo pongo aquí por separado en diferentes líneas Canadá, Estados Unidos, México o Ottawa, Washington y Ciudad de México, recordemos que si no pongo alguna etiqueta de HTML se va a poner todo en el mismo renglón. Pero bueno, en este caso no quiero separarlo por párrafos ni encabezados, simplemente quiero que se ponga ese listado. Decía, si a mí lo que me interesa es que tenga cierto orden, que sí tenga una numeración, entonces lo tengo que determinar. Primero es envolver a los elementos en lista con una etiqueta. Si no quiero que lleven orden, si quiero que lleven orden, sería la etiqueta OL, order list, que en este caso también la cierro. Y los elementos por separado deben de ir en su propia etiqueta LA, un list item. Uno más. Veamos. Entonces ya aparecen así. Aparecen entonces con una lista. Y si no quisiera que tuvieran entonces algún elemento, en este caso un número, pues bueno, entonces el único chiste es que no deben de ser envueltos en la etiqueta OL, sino en UL, un order list. Y los otros elementos aquí adentro, pues sí, deben de llevar lo mismo, LI, por cada elemento. Si quisiera que estuvieran juntos en un solo bloque, bueno, podría estarlos poniendo todos al mismo tiempo. Es decir, a lo mejor quiero que Washington y Ciudad de México estén en uno solo, pues se pueden poner así. Que seguramente no es lo que quiero en este momento. Bueno, entonces termino de cerrar. Y ya aparecerían de esta manera. Ahora, seguramente en algunos casos yo querría que no me esté poniendo nada más un bullet, sino que me estuviera poniendo alguna otra cosa, o en este caso que a lo mejor la numeración no sea con números, sino que a lo mejor sea con letras A, B, C, o que sea con otra forma, a lo mejor números romanos. Se puede estar generando. Lo interesante de aquí es que, bueno, ya para indicar esa parte, bueno, vamos a revisar una característica más de las etiquetas de HTML. Hasta este momento hemos revisado que las etiquetas, bueno, abren y cierran, y que en todo caso a lo mejor nada más se ponen una sola vez, como vendría siendo la etiqueta de break. Sin embargo, dentro de las etiquetas de HTML, cualquiera de ellas, o bueno, en la mayoría de ellas, se les pueden indicar más características para darle una definición en particular. Esto se va a conocer como el atributo. En este caso, por ejemplo, para la lista ordenada, si yo quiero que tenga un valor diferente, dentro de la etiqueta de apertura, la que no tiene la diagonal, entonces voy a poner un espacio y me van a aparecer, bueno, en el caso de Dreamweaver, diferentes indicaciones que voy a poner. Ese se va a conocer como un atributo. El atributo en sí me va a servir para modificar la etiqueta, y hay una cantidad enorme de atributos. Sin embargo, bueno, los vamos a ir viendo poco a poco dependiendo de la etiqueta. En este caso, para las listas, está el atributo type, que en este caso le voy a estar indicando cómo quiero que se represente. Por ejemplo, quiero que se vea ahora como letras en lugar de números. Simplemente pongo type con A y entonces me estaría poniendo la numeración ABC en minúsculas. Si quisiera que fuera mayúsculas, pues entonces pongo la A mayúscula. O a lo mejor quisiera que fuera en romanos, entonces puedo ponerlo con la I para que sea en romanos. Lo mismo vendría siendo pues para la lista desordenada. Vamos a regresar aquí. Entonces se pone un espacio en la etiqueta de apertura, elijo el atributo, que en este caso sigue siendo type, y aquí me va a poner unas opciones, bueno, menores. Entonces pudiera ponerlo a lo mejor como un rectángulo, como un cuadrado.
Ya si nos acercamos y vemos, pues sí, es un cuadrado, ¿no? Ya más adelante, por otras características, estilos, sobre todo CSS, ya podríamos ponerle hasta imágenes, colores, etcétera, ¿no? Pero todavía estamos en la parte de HTML. Y bueno, entonces estas serían las listas principales. Si quiero que tengan una numeración, sería ordenada. Si no quiero que tenga alguna indicación, simplemente desordenada. Para indicarle eso, entonces aparece la indicación de los atributos, en este caso type. Se puede poner dentro de una etiqueta una cantidad mayor de atributos, simplemente poniendo espacio, luego el nombre del atributo igual y entre comillas lo que va a contener el atributo.